mucho agradecidos y el cual hoy día vamos a tocar un decreto que se les mandó a ustedes para que puedan estudiarlo, avanzar, en el cual si tienen algunos inconvenientes para preguntas, lo pueden hacer mediante el chat o al final de la sesión, en el cual Marcos Ipán Torres ha sido sociólogo con posgrados en estudios políticos, también es jefe de la Oficina de Gestión Social del MINEM, también es especialista en relaciones comunitarias y gestión pública, y también es un conferencista a nivel internacional, en el cual cada día estamos aprendiendo más. Y le doy pase a Marco. Adelante, Marco. Hola, ¿se me escucha? Y se Sí, escucha fuerte y sí, claro. sí se le escucha. Ya. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Hoy día nos toca otra vez encontrarnos para continuar con el diplomado y había estado programado en en la tabla de contenidos que se habían entregado un tercer módulo de conflictos sociales, pero la semana pasada ¿y qué trataría de, en todo caso, la parte de monitoreo preventivo de los conflictos sociales, que de cierta forma lo hemos tocado ya en los dos módulos anteriores, ¿no? Entonces yo creo que el módulo que ya se les entregó también puede ser leído y comprendido fácilmente. Lo que la vez anterior se comentó era sobre algunos temas sociales y sobre algunos conceptos, ¿no? Entonces, hay un documento que sale del MINAN, el decreto 40, Decreto Supremo 40, que nos puede ayudar para de una vez ya dejarlo de los conflictos sociales y pasar a lo de las relaciones comunitarias, que es ya el trabajo directo a la hora que uno trabaja dentro de la mina para hacer los planes de relaciones comunitarias o los planes de gestión social. Entonces pasaremos a tocar eso. Ahorita voy a compartir. Bueno, ahí se está visualizando, es el decreto supremo 040 2014, perdón, es del Ministerio de Energía y Minas. Es acerca del reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero. Vamos a tocar en primer lugar las definiciones y después lo de los compromisos eh, sociales, ¿no? El documento es mucho más extenso, tiene otros temas. Yo creo que si ustedes lo han revisado, habla también sobre la evaluación de impacto ambiental, sobre los estudios ya que competen a una parte más de ingeniería, pero sin embargo es bueno para que ustedes también los conozcan y si ustedes avanzan en los trabajos que están en torno a la minería, les va a servir para hacer expedientes técnicos, para hacer estudios de impacto ambiental completos, ¿no? Lo primero que hay que quedar claro es la definición de área de influencia directa, ¿no? Y según el decreto supremo, dice que esto salió en la época de Ollanta, comprende el área del emplazamiento del proyecto o la unidad minera. O sea, aquí se desarrolla mucho mejor de lo que ya habíamos tocado en el otro documento. Entonces, estamos hablando de toda el área donde la unidad minera ocupa.
trabaja, hace su acción, extrae el mineral. Por lo tanto, es un área donde está impactada directamente durante todo el ciclo de vida de la actividad minera, 20 años, 30 años, 40 años. La área de influencia ambiental directa, ¿no? Comprende ya donde se activa la mina y existen impactos ambientales negativos o positivos y son continuos y significativos, ¿no? Esa idea de continuos y significativos hay que tenerla siempre presente, ¿no? Y el impacto es tanto negativo como positivo. Eso es la área de influencia directa ambiental. En la área de influencia directa social, que es donde nosotros vamos a trabajar, ya comprende a la población que está en esa área geográfica afectada directamente por los impactos socioambientales de la actividad minera, ¿no? Si ya hemos visto que aquí hay una área geográfica donde hay impactos ambientales negativos y positivos, dentro de esa área geográfica existe población, ¿no? En algunos casos también puede haber que no exista población, ¿no? Pero, por lo tanto, ya los impactos ambientales se vuelven sociales. La área de influencia indirecta comprende los espacios que están fuera del área de influencia directa, es decir, los que no reciben el impacto ambiental, ¿no? Ni negativo ni positivo. Eso es la área de influencia indirecta. Y el área de influencia indirecta ambiental comprende el área geográfica donde se generan impactos ambientales negativos, indirectos, identificados en el estudio ambiental de proyecto, ¿no? Entonces, aunque haya sectores que están fuera del ámbito del proyecto, en algunos casos se ha identificado en el estudio de impacto ambiental del proyecto que sí hay impacto. Y por eso ya aparece lo que ya habíamos conversado en anteriores oportunidades, el tema del traslado del mineral. El corredor minero de las Bambas en Chumbivilcas y Espinar, ahí no se explota el mineral se explota en Apurímac, en Cotabambas. Pero ¿por qué ellos son de influencia indirecta? Porque por ahí el transporte del mineral ha logrado generar impactos, en este caso negativos. Como no hay una vía asfaltada, lo que hay es una vía de trocha. El transcurrir de los grandes camiones que trasladan, estos containers que trasladan el mineral, generan un impacto negativo. El polvo, el ruido, a veces atropellan ganado, un sinfín de cosas que pasan y por lo tanto se vuelve una área de influencia ambiental con el ruido, con el polvo, y social porque afecta también a poblaciones que en la misma vía, muy cerca, a 200 metros, a 400 metros, son poblaciones que históricamente ya existían desde antes de la explotación minera, se ven afectadas, ¿no? Entonces, la área de influencia indirecta social comprende a la población o área geográfica aledaña al área de influencia directa, es decir, los caminos por donde traslada el mineral, identificada y definida en el estudio de impacto ambiental. Aquí hay digamos, ha habido casos y existen hasta ahora que comunidades dicen yo quiero estar en la zona de influencia indirecta para también gozar de los beneficios sociales que la mina deja, ¿no? Porque nos vemos supuestamente afectados. Pero también existe el otro lado, que a la hora que se diseña el estudio de impacto ambiental,
se deja de lado a algunas poblaciones, algunas comunidades, y solamente se trata de ver que son las más cercanas a la carretera, ¿no? En este caso, ya iremos desarrollando algunos criterios de cómo seleccionar cuáles son las comunidades o poblaciones que deben estar consideradas como área de, de influencia tanto directa como indirecta. Estos son los conceptos que están en el Decreto Supremo 040, ¿no? El área del proyecto comprende los espacios ocupados por los componentes y las actividades del proyecto, ¿no? Todos los componentes, que es el campamento minero, que es la zona de explotación, que es la zona donde se ponen los residuos, que es la área de transporte y donde se generan las actividades del proyecto minero. ¿Qué es la certificación ambiental? La certificación ambiental es una resolución que es emitida por la autoridad competente, a través de la que se aprueba el estudio de impacto ambiental, certificando que el proyecto propuesto sea cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del Sistema del Estudio de Impacto Ambiental, ¿no? El SEIA. Asimismo, constituye el pronunciamiento de la autoridad competente respecto a la viabilidad. Solo con la certificación ambiental se puede dar viabilidad al proyecto minero, ¿no? En su integridad. Y a la vez también exige algunas obligaciones derivadas del mismo estudio ambiental. Es decir, si en el estudio ambiental se menciona que iba a ser intervenidos algunas zonas geográficas para que se mejore la explotación, la producción o en todo caso compromisos sociales, esta certificación ambiental es la garantía de ese tipo de acuerdo que da el Estado para que eso se lleve a cabo. La compensación ambiental son todas las medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales a cargo del titular minero en sus instrumentos de gestión ambiental. Es decir, la mina sabe que va a impactar en determinado espacio geográfico y lo que hace es tomar medidas. Ya hemos visto eso cuando hemos estudiado la evaluación de impacto social. En este caso, lo que está relacionándose ahí es en la evaluación de impacto ambiental y se toman medidas y acciones para que ese impacto no sea un impacto que realmente genere riesgos, ¿no? Entonces, la compensación ambiental está orientada a la gestión y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, ¿no? Y tiene que ser proporcional al daño. Si vamos a, digamos, hubo una controversia con lo de Conga, ¿no? Se iba a intervenir una laguna para ahí poner todos los desechos de la mina y se estaba intentando decir de que se iba a hacer un reservorio para ahí trasladar todo el agua, ¿no? El recurso hídrico, ¿no? Entonces, suena, digamos, algo lógico. Lo que debería comprobarse y llevarse a cabo es que técnicamente sea de la misma proporción, ¿no? Esto es lo que dice la compensación ambiental, ¿no? De que sea proporcional, o sea, no puede ser ni menos ni peor, ¿no? Tiene que ser en las mismas condiciones para que los daños y los prejuicios ambientales causados por el proyecto puedan ser corregidos, mitigados, hay una prevención o en todo caso recuperación o restauración. ¿Qué es el estudio de impacto ambiental detallado? El estudio de impacto ambiental detallado es el estudio que se hace del ambiente, de las actividades de la explotación minera, del beneficio, de la labor, del transporte, del almacenamiento de minerales,
de los concentrados y todas las actividades que están relacionadas a eso, ¿no? Entonces, esa evaluación se lleva y se determina si es negativo o si es positivo, y si es negativo de manera significativa y si es positivo de manera significativa, ¿no? Entonces, esta categoría es la categoría que engloba todo un proceso y que va a tener que resumirse en un informe, y eso es lo que se presenta al SENACE, ¿no? El estudio de impacto ambiental detallado. En los proyectos mineros existe el semidetallado, pero el semidetallado no es para el proyecto minero. Digamos, vamos a hacer un centro comercial o vamos a hacer un grifo o otro tipo de proyectos, entonces se presenta un estudio de impacto ambiental semidetallado. Es un proyecto de inversión más pequeño y no tiene, digamos, un grado de impacto significativo dentro de la población, dentro de la comunidad. El estudio de impacto ambiental, en cambio, detallado, sí es para los grandes proyectos, si se va a hacer un aeropuerto, si se va a hacer un puerto, si se va a hacer una mina, si se van a hacer grandes carreteras. Aquí está la definición del estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? Son impactos negativos moderados. La evaluación de impacto ambiental, ¿no? Si hemos hablado ya del estudio de impacto ambiental, la evaluación del impacto ambiental ya es todo el proceso, ¿no? Es el proceso en el cual se participa la población. También hay toda la documentación técnica, la explicación de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que va a suceder en las actividades mineras, y que se revisa y se analiza el proyecto, ¿no?, que se presenta ante la autoridad. Y lo que busca es identificar, prevenir, minimizar, corregir, mitigar y compensar, en el caso que sea necesario, y también informar de los potenciales impactos ambientales negativos, significativos o moderados que devienen de la actividad minera, ¿no? Entonces, eso es muy parecido a lo que nosotros hablamos en el tema de evaluación de impacto social, ¿no? Esto ya, en la evaluación de impacto ambiental se refiere a los temas ambientales que de cierta forma son más de ingeniería. Pero es importante también, en la área que nosotros vamos a estar de gestión social y de relaciones comunitarias, entender bien que la evaluación de impacto ambiental es todo este proceso en el cual uno de sus componentes también es lo social. Otra de las categorías que se utilizan y que el decreto también la define son los impactos sociales, ¿no? Que son los efectos ocasionados por el desarrollo de las actividades mineras sobre los aspectos socioeconómicos y culturales de la población. Esto lo hemos visto en la evaluación de impacto social, de que los proyectos a veces intervienen y por lo tanto, al intervenir pueden modificar algunas cosas, ¿no? Si en la zona donde hoy día se va a explotar el mineral existe algún tipo de ganadería o algún tipo de agricultura, de pequeña agricultura, pero de cierta forma en ambas actividades se genera trabajo, a la hora de intervenir, la mina va a generar un impacto social. Y también, al traer actividades, personas de foráneas, también hay un impacto cultural. Entonces, todo lo que estaba alrededor, las comunidades que estaban alrededor de lo que hoy día va a ser el proyecto minero, se ven impactadas. La dinámica social cambia. Entonces, esta palabra, los impactos sociales, es algo que nosotros debemos
entender, conocer y estar en nuestro vocabulario a la hora que vamos a trabajar sobre toda la temática, tanto en las negociaciones, los conflictos sociales, como también en las labores de relaciones comunitarias en los proyectos de inversión minera. El proyecto minero, siempre en el común de la población o cuando sale en los medios, siempre se habla de la mina, la mina, la mina, o en todo caso se habla de la empresa minera, pero una empresa minera puede tener varios proyectos mineros. Minsur tiene varios proyectos mineros, Buenaventura tiene varios proyectos mineros. Lo adecuado, lo que corresponde, es hablar sobre el proyecto minero, ¿no? Y el proyecto minero es el conjunto de actividades mineras interrelacionadas que propone realizar el titular minero, es decir, la empresa minera, ¿no? Todo esto en concordancia, pues, de la Ley General de la Minería, ¿no? Y su reglamento. La unidad minera. La unidad minera es el área donde se va a realizar el proyecto, sus actividades, ¿no? Entonces, es como que el espacio. Ahí va a estar las actividades de explotación, de beneficio, todo el tipo de actividades, ¿no? Para que se genere eso. Y también el transporte, el almacenamiento de minerales. Obvio que todas esas actividades están vinculadas, ¿no? La unidad minera vincula a todas estas actividades. Ya pasamos aquí a los roles, ¿no? Hay que entender que el Ministerio de Energía y Minas, como ya lo hemos mencionado y lo decía los otros decretos, es el titular que representa al Estado en el sector minero, pero es a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, lo que se llama DEGAN, que ejerce esa autoridad ambiental. Es en esa oficina donde se entregan los documentos, donde es el espacio competente para toda la gestión ambiental, ¿no? Tanto en la evaluación como la aprobación de los documentos de gestión ambiental. Si uno va a ser relacionista comunitario y ya no es solamente que trabaja en campo, sino ya hace los estudios de impacto social, forma parte del equipo de impacto ambiental y le encargan a que vaya e ingrese los documentos al Ministerio de Energía y Minas, uno tiene que dirigirse a esta oficina, que es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, ¿no? Y lo que se va a aprobar son los instrumentos de gestión ambiental, los IGA. Todo esto generalmente para la mediana y la gran minería, ¿no? Hay otra dirección que se va a encargar de lo que va a ser la formalización de las empresas mineras, hay otras direcciones que se encargan de los conflictos sociales, hay otras actividades que se encargan de la promoción de la actividad minera a nivel nacional, ¿no? En este caso, la DEGAN es aquella que es la que va a aprobar los instrumentos de gestión ambiental. La Oficina General de Gestión Social. La Oficina de Gestión Social, a la cual yo he sido el jefe, es la que brinda el asesoramiento especializado con el fin de evaluar los aspectos sociales de los proyectos y de las actividades mineras y promover las relaciones armoniosas y sinérgicas entre las empresas del sector y su entorno minero. La Oficina de Gestión Social tiene dos áreas, ya dos subjefes, ¿no? Dos jefes de menor rango, en que una es diálogo social, diálogo y gestión social, que ve el tema de los conflictos sociales, y por el otro lado, el jefe de los compromisos sociales. Esas dos áreas, ¿no? En uno, como menciona aquí el decreto, va a ser quien va a brindar el asesoramiento especializado para ver los aspectos sociales del proyecto,
es decir, los compromisos sociales. Y el otro, la gestión social y diálogo, ve la promoción de las relaciones armoniosas. Por eso es que entra a la negociación de los conflictos, ¿no? Es ahí donde uno entra a trabajar como gestor social y le encargan determinadas unidades mineras. Y en esas unidades mineras es donde uno tiene que estar relacionado a las autoridades, a los dirigentes, a los periodistas, a todos los actores que intervienen para prevenir los conflictos y a la vez monitorear las actividades que está haciendo la empresa, ¿no? Y por su otro lado, cuando se trabaja en el área de compromisos, es quien tiene que ir monitoreando que los compromisos se vayan dando, ¿no? A partir de informes y a partir de todo lo que tiene que ver con la transparencia de la actividad minera. Cuando un conflicto social llega a una mesa de diálogo y se acuerdan determinadas actividades que se van a realizar en el tema social, rápidamente esos acuerdos son voluntarios porque la mina ha decidido incorporarlos dentro de sus actividades y se trasladan al área de compromisos sociales para que ahí se pueda llevar a cabo el monitoreo de estas actividades. Hay espacios en esta oficina donde se ven también otros temas vinculados al sector, como es la coordinación de la consulta previa, donde también se necesita mucha gente para gestión social para hacer la actividad de la consulta previa, y el otro sector que está vinculado a compromisos sociales, que son los fondos sociales. Determinados acuerdos que forman parte de convenios anteriores en grandes minas como la Barrick, por ejemplo, en el cual se da un fondo para determinada utilización, siempre y cuando en el directorio, que lo compone la municipalidad, que lo compone la empresa minera y algunos dirigentes, se decida, ¿no? La otra oficina vinculada al tema minero es la Dirección General de Minería, quien autoriza el inicio o reinicio de las actividades mineras, otorga las concesiones de beneficio, es decir, que se explote, y todo eso siguiendo los procedimientos que ya se aprobaron, que hemos estado viendo, o en todo caso nosotros estamos viendo la parte más social, pero también en esos mismos, bueno, en este caso, en la ley de minería y su reglamentación, están los procedimientos ya para que una mina pueda ejecutar, ¿no? La concesión y todo lo demás. A la hora de que se va a dar la aprobación de las actividades mineras, la Dirección General de Minería tiene que tener la certificación ambiental, ¿no? O sea, se le tiene que entregar la certificación ambiental. Y esa certificación ha sido entregada por la DEGAN, ¿no? Todos los que van ayudan. Vamos, André. A ver, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, ¿no? La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos emite la opinión técnica a la DEGAN con respecto a los temas ambientales del tema energético, ¿no? A ver, cuando vamos, si bien ya estamos entendiendo de que las actividades necesitan de certificación ambiental porque puede generar impacto, también pongámonos a pensar de que para que se realice la actividad minera se requiere ciertos recursos. Uno, la electricidad, ¿no? El abastecimiento del agua y otros servicios, ¿no? Otros servicios.
En este caso, solo se ocupa esta dirección general de lo que tiene que ver con la electricidad y con el tema de hidrocarburos, porque también se requiere pues que la empresa tenga un grifo adentro, ¿no? Para que pueda almacenar el combustible y para que pueda distribuirlo a sus maquinarias y también a los camiones que utiliza, a los carros, ¿no? Entonces, todo este estudio técnico lo hace la Dirección General de Asuntos Ambientales, evaluando lo que le ha presentado la empresa. Y ellos dan una certificación a DEGAN para decir que esto va o no va, o en todo caso levantar las observaciones. El otro espacio que también interviene en el tema minero es el Consejo de Minería. El Consejo de Minería constituye la segunda y la última instancia administrativa para conocer y resolver todos los asuntos ambientales de las actividades mineras a nivel nacional, que son tramitados en el Ministerio de Energía y Minas y que se relacionan con los instrumentos de gestión ambiental de todas las minas, ¿no? Y esta competencia incluye componentes auxiliares, provisiones energéticas, de hidrocarburos, todo lo que ya es como es una segunda instancia que revisa que todo haya pasado bien, ¿no? Que todo cumpla el rigor de los estudios, ¿no? Es un espacio de certificación también. En los temas ambientales, el Ministerio de Ambiente es el órgano rector, ¿no? Tiene el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, es ella, que tiene su ley, la ley es el 27446, ha tenido distintas modificaciones, pero es a partir de ese Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental el que se va a ir viendo toda la evaluación del proyecto minero para que cumpla o no cumpla, ¿no? El otro espacio es la institución que va a certificar, es SENACE, que es un órgano adscrito al Ministerio de Energía, perdón, del Ministerio del Ambiente, que tiene también su ley que la regula, que es la misma, la 27446, que regula al Sistema Nacional de Impacto Ambiental, de la Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Y como no se puede ser juez y parte, si bien SENACE evalúa, ¿no? El estudio de impacto ambiental, ¿ya? Y da la certificación ambiental, esto desde hace algo de 10 años, creo, no recuerdo bien, pero desde hace poco, y menos, creo, 8 años. Y quien fiscaliza ya es la OEFA. La OEFA es el ente rector, es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y que produce ya el control y la sanción si es que encuentra algo de manera errónea, ¿no? O si es que se ha producido algunos impactos ambientales negativos, ¿no? Entonces, la ley que regula a la OEFA es la 29325, ¿no? Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Siempre van a escuchar a la hora de trabajar en el tema relacionado a la mina, del SENACE, que da la certificación, y de la OEFA, que es la que fiscaliza. Ambos están adscritos al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente es el órgano rector de todo el sistema de evaluación, que son instituciones y que son también normatividades. Y en el SENACE se da la certificación ambiental para que sea después aprobado en el Ministerio de Energía y Minas, no se ve el tema ambiental, se ve ya la autorización general de la actividad minera. Para eso ya debe haber pasado por el Ministerio de Ambiente. Entonces eso se me pasó a la hora que expliqué las funciones del MINEN, ¿no?
porque no puede ser juez y parte. Entonces el MINEM da la autorización, pero tiene que haberlo evaluado, haber pasado todos los documentos por el sistema de evaluación ambiental, que en este caso el SENACE es el que tiene ahí la autoridad. Estamos en... Quienes a veces dicen, hay huelga de trabajadores en la mina. ¿Es un conflicto social o no es un conflicto social? Bueno, es un conflicto social, pero no es el conflicto social socioambiental, digamos, ¿no? O sea, es un conflicto ya tradicional, de histórica data, que lo tiene que ver ya la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, que está adscrito al Ministerio de Trabajo. Muchas veces sucede eso, ¿no? O sea, pasa un reclamo o una huelga de trabajadores de una mina y los congresistas rápidamente llaman a conflictos sociales del MINEM a decir, vayan a solucionar el tema, qué es lo que está pasando, ¿no? A preguntar o inclusive a increpar, pero no le corresponde al área de conflictos sociales del MINEM, le corresponde al SUNAFIL, ¿no? Al sistema, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Entonces es algo que también hay que tenerlo en cuenta a la hora que ustedes trabajen y cuando digan, no, pero ustedes tienen que ir a ver ese tema, un ratito eso le corresponde a la Superintendencia Nacional de Fiscalización. Todo lo que tenga que ver con seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y cuando se dice, ¿quién supervisa las actividades de la mina? ¿Lo supervisa el MINEM? No. ¿Lo supervisa el MINAM? No. El Ministerio de Ambiente supervisa, ve no, a partir de la OEFA los temas ambientales. Pero ¿quién ve las actividades de la mina? Es OSINERMIN. Él es el órgano competente para las actividades una vez que se entra en funcionamiento. Y el OSINERMIN es bueno, el organismo supervisor de la inversión en energía y minas en todo el ámbito nacional. Cuando, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, puede suceder que la población diga, pero estas actividades mineras están siendo alteradas o no, hay algo que no les está, que sienten que les está perjudicando, ¿a dónde tienen que ir? A los OSINERMIN. En este decreto está el título 5, que es sobre ya hemos pasado sobre las definiciones y las funciones de los órganos competentes, y ahora estamos en la parte, en el título 5, de los aspectos sociales de las actividades mineras. Hay otros títulos que hablan sobre otros temas de la minería que no tienen que ver con los aspectos sociales. Entonces, eso se les ha entregado el documento, así que pueden también revisarlo, leerlo, pero de lo que vamos a hablar aquí es de estos aspectos sociales, ¿no? Y uno de los temas es la obligación de incorporar los aspectos sociales en la evaluación del impacto de los proyectos mineros. Habíamos visto, a la hora que estudiamos la evaluación de impacto social, un tema que eran las buenas prácticas internacionales, que eran orientados por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y ahí habíamos dicho que los aspectos sociales deben estar dentro de la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión, en este caso de los mineros. Ya, eso ya ha sido incorporado dentro de la normatividad peruana y está a partir de este decreto, ¿no? Que comprende, uno, la determinación del área de influencia social. Eso tiene que estar, esto no estaba antes, pero ya desde la minería moderna y unos 30 años hacia adelante, ya se habla de área de influencia social. Lo otro es que se tiene que levantar una línea de base para saber qué cosa es lo que existía antes del proyecto y cómo el proyecto va a impactar en lo social, negativa o positivamente, ¿no? O sea, es la línea de base que se va midiendo. Y por supuesto, también ya hemos visto
en esa misma clase cuando hemos hecho una matriz para identificar los posibles impactos sociales, ¿no? Y evaluar cuáles son de magnitud alta, de baja, y cruzamos, ¿no? Inclusive. Hemos hecho eso, hemos visto todavía los enfoques que hay cuando se habla de pueblos originarios, cuando se habla de género, cuando se habla de temas laborales o cuando hay que hacer un reasentamiento, ¿no? Es decir, sacar a la población y ponerla en otro lado. Y lo que tiene que haber es el plan de gestión social. También en el grupo de documentos que se han entregado hace unos días está el manual de gestión social, donde también se repiten varias definiciones. Es un buen manual, hay que revisarlo, porque es, digamos, un documento, si bien de hace muchos años, pero que sirve como marco teórico para todo lo que después ha venido a la hora de decretos y de normativa. Y en el Estado, o sea, la actualización de los documentos, seguro en algunos sectores se hace cada año, en los temas presupuestarios quizás, pero en algunos sectores los documentos son vigentes 10, 15, 20 años, ¿no? Y aquí está algo que ya hemos comentado que íbamos a tocar, que es cuáles son los criterios para determinar el área de influencia social. Y el área de influencia social se debe establecer en función de los impactos ambientales directos e indirectos generados por los diferentes componentes del proyecto. Uno de sus componentes es el transporte, ¿no? Es el traslado. Entonces, es eso lo que siempre está en discusión, ¿no? O sea, todos están de acuerdo, ya hay un consenso en el cual donde se explota, quienes están al costado de la explotación son la área de influencia social directa. Lo que está en controversia y hay la discusión de los conflictos sociales con las mineras es el tema de la influencia indirecta. Y aquí el criterio que dice el Estado y que está en este decreto es que los diferentes componentes del proyecto, y que habíamos visto adelante que uno de los componentes del proyecto del minero es el transporte. Entonces ahí donde se agarra también la población y dice, yo también quiero entrar como influencia indirecta. El tema es, si estás a 2 kilómetros te corresponde, y si estás a 10 kilómetros te corresponde, es ahí todavía el tema que ya cuando ustedes tengan que resolver conflictos, tienen que saber medir eso, ¿no? Seguimos con los criterios para determinar la área de influencia social, ¿no? El decreto nos menciona algunos ítems, y uno de ellos es, por ejemplo, identificar los impactos ambientales de los componentes principales de los procesos y las actividades del proyecto. Es lo que habíamos mencionado, a la hora de la explotación, a la hora del transporte. Lo otro es establecer la relación directa entre los impactos ambientales y sus repercusiones sociales. Es decir, puede haber un impacto ambiental en un desierto donde no hay población, sí. ¿Es área de influencia social? No, porque no existe la población. Donde existe población se convierte ya en un impacto social, porque hay una recepción del impacto ambiental, ¿no? Eso es establecer esa relación directa. Lo otro es identificar los grupos de interés. O sea, es decir, existiendo la población, esa población tiene que ser identificada. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Han estado ahí desde antes de que se ejecute el proyecto? Sí. ¿Son pueblos originarios? Sí. ¿Cuántas mujeres son? ¿Cuántos son los que trabajan? O sea, todas esas identificaciones del grupo, ¿no? Que ya lo hemos visto con anterioridad, pero aquí la normatividad lo establece como algo que se tiene que hacer. Y también hay que ver cuál es su dinámica, qué se ocupan, cómo está conformada la vida cotidiana de esos grupos sociales, ¿no? Nosotros, algunos que venimos de sociología, ya tenemos algunas teorías, como la interacción simbólica, por ejemplo, para ver cómo es que se van a ver afectados las costumbres,
la vida cotidiana de las personas. Y 5 es identificar las principales variables económicas, sociales, políticas, demográficas y culturales de la población. Eso también lo hemos revisado. Entonces, aquí, digamos, pues, ¿no? O sea, en variables económicas había un pequeño comercio porque habían 4 bodegas, habían un par de empresas de transporte, había gente que se dedicaba al agro, sociales, o sea, había clubes deportivos, había iglesias, o sea, políticas, tenían tenientes gobernadores, quizás tienen un distrito de alcaldías, quizás representantes de partidos políticos, representantes de sindicatos, demográficas, o sea, son 1.000 personas, son 2.000 personas, 4.000 personas, culturales, o sea, había gente que era migrante, había gente que era de la zona, si es altoandina era quechua hablante, no era quechua hablante, entonces todo eso se tiene que identificar, forma parte de los criterios para determinar la influencia social. Y eso es la chamba que, bueno, si estamos en este diplomado es la que queremos hacer. Seguimos con los criterios de determinación del área de influencia social, ¿no? El área de influencia social es diferente. Profesor, disculpa, una pregunta. ¿Puedo Dime. hacerlo, profesor? Disculpa. Sí, en este caso, en el determinación de área de influencia social, por ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo. En el 2001, digamos, una mina llegó y se instaló. Entonces, como usted menciona, ya había actividad económica, había una dinámica. En sí había o sea, una población directa social, ¿no? Pero con el paso del tiempo, digamos, la gente ha ido migrando a otras zonas, ¿no? Entonces, esa área, por ejemplo, ahora se ha vuelto, digamos, que ya no hay gente ya, prácticamente están las casas abandonadas, ya no hay actividades económicas, digamos. Entonces, ¿dejaría de ser área de influencia social? ¿O Ya, mira, o sea, es un hipotético caso que también está pasando también, entonces, dejaría de ser, o sea, de ser atendida, pese que la población ya vive en otros, o sea, en el mismo, por ejemplo, la zona urbana, distrito, ¿no? Entonces, la mina ya dejaría de poner lo que es de área de influencia social directa, o por si el ya no tema existe ninguna, ambiental, claro, a ver, porque sigue, por el tema ambiental, o sea, ambientalmente sigue siendo afectado, ¿no? Hay impactos negativos, sí, pero, o sea, para hacer un área de influencia sí, directa, te entiendo. tiene que, Mira, o sea, a ver, profesor, por favor. sí, mira, existe el área de influencia, de impacto ambiental, ¿no? El área de impacto ambiental, o sea, el área de, aquí lo hemos mencionado, el área en el cual, la zona de impacto ambiental se vuelve zona de impacto social, que es lo que el área de influencia social, cuando hay población. Si no hay población, sigue siendo una zona donde hay impactos negativos ambientales, ¿no? Entonces, ahí lo que corresponde es una mitigación ambiental, o sea, no pueden abandonar el tema, ¿no? Porque no existe la población, pero ya no hay los compromisos sociales que se habían asumido, porque la población ya no vive ahí. Ahora, si se trasladó hacia un distrito y está dentro todavía de los kilómetros, digamos, del área, eh, ahí hay dos casos, ¿no? O la mina tiene una responsabilidad social y sigue apoyando con proyectos productivos de manera directa, o en todo caso es el canon, el sobrecanon y las regalías la que tienen que ser gestionadas por el Estado para que eso se redistribuya, ¿no? En programas sociales, ¿no? Pero, o sea, se deja de ser área de influencia social cuando no hay población. Es pocos casos, o sea, generalmente hay de asentamiento. La mina paga para que toda la población se traslade y les permitan ellos explotar esa zona. Pero si pasa algo, como tú mencionas, que es casi una evolución en el cual poco a poco la gente mismo se ha ido yendo, es algo que seguramente
ya se debe prevenir, ¿no? Se debe prevenir y la mina, por supuesto, que va a optar por dejar de cumplir los compromisos sociales y tendrá que cumplir los compromisos ambientales, ¿no? Creo que está claro, ¿no? Bueno, Sí, profesor, gracias. Le haré más consultas por interno, sí, porque es un caso que está pasando. Gracias. sí, listo, gracias. La participación ciudadana y la evaluación del impacto ambiental. Hemos ya visto también en la segunda clase lo de la participación ciudadana, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer, de poner una oficina, de ir a los medios de comunicación, hacer las audiencias, hacer las encuestas, hacer los grupos focales, todo eso. El decreto también lo considera y tiene una peculiaridad en el tema del MINAN, ya no del Ministerio de Energía y Minas, con su decreto supremo 2, donde ahí también lo reglamenta, ¿no? Que es casi tocando los mismos temas, porque toca los principios, toca los enfoques, todo, uno que otros plazos son los que los establece. Ese decreto también habla sobre el plan de gestión social, que lo habíamos, que aquí lo ha mencionado, como parte de las obligaciones, ¿no? Es el plan de gestión social son parte de las obligaciones y aquí es donde están los compromisos, ¿no? El plan de gestión social es una herramienta con el cual los dueños de la mina, los gerentes, quieren prevenir y mitigar los impactos sociales negativos. Entonces, cuando ustedes son los que van a hacer los planes sociales, los planes de gestión social, perdón, ¿no? Entonces, ese plan de gestión social es lo que se va a ejecutar en las áreas de influencia social. Ya sabemos más o menos que hemos identificado las áreas de influencia social, ahí hay que hacer un plan social para que mitigar cualquier cosa, cualquier problema que genere la mina, ¿no? Como les digo, si habían trabajadores agrícolas y ahora eran, digamos, 600 trabajadores agrícolas o 400, ellos se van a quedar sin trabajo. Entonces, ¿cuál es el plan de la mina para que esos 400 van a ser 400 obreros o se le hace un proyecto productivo a la mitad y la mitad entran de obreros? O sea, todo eso se maneja en el plan de gestión social. Por lo tanto, el plan social corresponde de manera directa a lo que hemos encontrado en la línea de base. En la línea de base hemos encontrado, digamos, estos 400 trabajadores campesinos, estas 5 o 6 bodegas, estas 2 empresas de transportes, todo eso va a tener que darnos la información, la línea de base, y el plan social va a corresponder a todo eso, ¿no? Ahora, este plan social, el plan de gestión social, forma parte de lo que se tiene que entregar a las autoridades correspondientes, ¿no? Y tiene que tener su cronograma y sus planes pequeños con la programación, con sus presupuestos, con sus proyectos y con sus actividades, y todo eso tiene que ingresar a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que es la DEGAM, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se tiene que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer. Hay, digamos, por ejemplo, un plan para capacitación para que los trabajadores que estaban en la agricultura ahora sean trabajadores mineros, ¿no? O que las empresas de transportes, estas 2 empresas de transportes, ahora tengan que ya no solamente transportar a partir de 2 minivanes o 3 minivanes a los ciudadanos de la población, a los ciudadanos de la comunidad, sino ahora también trasladen a el personal de la mina, pero ya no de manera informal, sino ya tienen que estar capacitados, tener todo el tema legal en orden, tener las cuestiones de seguridad dentro de sus carros, si sus carros no son convenientes, buscar
que puedan acceder a créditos para que tengan carros más grandes, y solamente hay 2 empresas, ver la posibilidad de que otros se también incursionen dentro de ese rubro empresarial. Entonces, todo eso tiene que tener una planificación, tiene que tener una programación, desde cuándo, hasta cuándo, en qué momento. Tiene que haber presupuestos y especificar sus actividades, ¿no? Entonces, todo eso ingresa al Ministerio de Minas. ¿Qué contiene el plan de gestión social entonces? Contiene el plan de relaciones comunitarias, que es la relación directa con la población, el plan de participación ciudadana, de cómo nos acompaña a la población a todo el ciclo el proceso del proyecto minero, el plan de concertación social, es decir, que están de acuerdo o no están de acuerdo. El plan de desarrollo comunitario es las cosas que la mina va a hacer para la comunidad. El plan de inversión social, ya algunos proyectos que se ven más grandes, de mayor envergadura, y el programa de monitoreo de los impactos sociales. De corresponder, también se tiene que incluir cuando la población va a ser trasladada de una zona a otra zona, ¿no? Lo que se llama el reasentamiento. Aquí vamos separando cada uno de estos ítems para desarrollarlos, ¿no? El plan de relaciones comunitarias contiene un plan de comunicaciones, es decir, todo lo que va a hacer la mina para informar. El protocolo de relacionamiento social, es decir, cómo se va a comportar cada uno de los, del equipo de relaciones comunitarias a la hora de tocar los diversos temas con la población. Eso inclusive hay un pequeño como que modelito que lo hemos visto en la primera clase, en la parte de los anexos, sobre los lineamientos de diálogo. Entonces, ahí los puede servir para hacer también este protocolo de relacionamiento social. Es el código de conducta de los trabajadores, y aquí hay que ponerle mucha atención. Hay 2 cosas. Hay veces cuando llegan trabajadores a comunidades hay muchas violaciones. Ese es uno de esos, ¿ya? Y eso la mina tiene que tener y prever eso, ¿no? Y también el tema de que a veces son trabajadores foráneos que no tienen, digamos, vínculos fuertes con las comunidades, y a la hora de que salen después de sus labores, o en todo caso, cuando ya cumple su periodo, van a bares, ¿no? O sea, generan problemas sociales, y la gente a veces se queja, no por la mina en sí, sino porque los trabajadores han impactado de manera negativa a la conducta social, ¿no? Entonces, todo eso hay que hacer un código de conducta de los trabajadores, y también ser parte de lo que es el plan de relaciones comunitarias. Todo esto se hace ¿para qué cosa? Para tener una relación armoniosa con la población y con sus formas de vida. El plan de participación ciudadana se elabora de acuerdo al reglamento que ya hay, que ya lo hemos visto, ¿no? Eso lo hemos visto en la segunda clase, creo que antes de la evaluación de impacto social. También son 2 decretos. El plan de concertación social es que uno le explica a la gente, bien, va a haber este impacto, va a haber este riesgo, y esto es lo que vamos a hacer para que esa afectación se reduzca. Y a la vez tenemos que establecer las prioridades, ¿no? Tanto en materia de las demandas de la población, como en el tema, aquí lo menciona, el patrimonio cultural. Y en ese mismo plan de concertación se hablan de los mecanismos, ¿no? Mira, ¿qué pasa si hay una iglesia de muchos años y el proyecto va a impactarla? O sea, en el plan de concertación social tienes que decirle que vas a construir la iglesia, o la vas a trasladar, lo vas a hacer de la manera más parecida, y trasladarla hacia otra área donde no se vea perjudicada, ¿no? Entonces,
algo así, ¿no? Igualito va a suceder en otras cosas, ¿no? Patrimonio cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos algo? Si hay cerca espacios culturales, arqueológicos, ¿cómo los cuidamos? ¿Cómo hacemos un plan de mitigación para que no se vean afectados, ¿no? Por el transporte, por las actividades propias de la mina, ¿no? Todo lo demás. Y así sucesivamente. Son cosas que van a ir en cada uno de las localidades que uno tiene que tener la capacidad para poder, y la creatividad para poder dar solución. En el plan de desarrollo comunitario ya es los programas, ¿no? De promoción local, de inclusión social. Si es que, por ejemplo, encontramos en la línea de base algunas personas con discapacidad, entonces ya, ¿qué va a ser la mina a partir de su plan de desarrollo comunitario para ese sector? Si encontramos, por ejemplo, niños que no tienen comprensión lectora, que comprensión matemática tampoco hay, o comprensión en ciencias, entonces ya, ¿cuál va a ser el programa que se va a dar la mina para que estos niños puedan ser, o sea, puedan solucionar estos problemas y después puedan ser incorporados a la vida productiva, ¿no? O sea, al desarrollo socioeconómico de la comunidad, del distrito, de la población donde estemos trabajando, ¿no? Generalmente se ve cosas como empleo, salud, nutrición, educación, o sea, temas de contenido social. Aquí también menciona capacidades, mucho, por ejemplo, yo he visto ahora, cuando hay el tema con personas con discapacidad, por ejemplo, se les enseña a arreglar celulares y a partir del arreglo de celulares pueden ser productivos, ¿no? Ya no es solamente artesanía, ya no solamente es vender golosina como a veces vemos a personas con discapacidad en las ciudades, sino que ya le dan capacitación y ya ellos pueden trabajar y ser productivos, ¿no? Y eso les genera mayor autoestima, pueden ayudar a sus casas, ¿no? Entonces, sí se puede, y corresponde a nosotros que vamos a estar en esa área, generar proyectos y planes de inclusión social que beneficien a la población y después de años se pueda decir, sí, pues, o sea, la mina estuvo aquí, explotó nuestros recursos, pero la dinámica de la población cambió y mejoró, ¿no? Entonces, como les mencionaba la anterior vez, yo he visto militares o ex policías de relacionistas comunitarios. Entonces, ahí no va a generarse, pues, este tipo de sensibilidad, pero ya hay, y cada vez veo más, gente que se está especializando en temas de gestión social y relaciones comunitarias y pueden ser, digamos, los profesionales que ayuden a que esta gran inversión que en estos 2 últimos años, bueno, claro, el impuesto que han pagado las empresas mineras es muy alto, puedan ser invertidos para la inclusión social. El programa de inversión social, ya, bueno, como ustedes saben, si viene de la gestión pública o de la gestión igual privada, es la programación, ¿no? A partir de cómo se va a ejecutar y todo lo que se requiere para esa ejecución, ¿no? Y por supuesto también se tiene que monitorear. Todas las cosas que se hacen se tienen que evaluar y esa programación de monitoreo también tiene que estar, ¿no? Con algunos indicadores para que uno sepa que encontramos una situación con la línea de base de determinada manera y después de un año, después de 2 años, cómo se ha ido avanzando o en todo caso, si se ha ido retrocediendo. Aquí es donde en compromisos sociales, cuando yo estaba dirigiendo la oficina de gestión social, se encontraba que la mayoría de las minas estaba entre el 19% y 24% al año de lo que había prometido. Es decir, no se llegaba ni siquiera a la cuarta parte de lo que ellos mismos habían programado, ellos mismos habían planificado. O sea, no cumplían lo que ellos mismos nos habían entregado al Ministerio de Energía y Minas. Entonces,
parte de los conflictos sociales es en esta zona, ¿no? En este aspecto, ¿no? Entonces, si se cumpliera ni el 80, el 85% todos los años de lo que se ha planificado, estaríamos reduciendo mucho los conflictos sociales. En el plan de gestión social, también la OEFA supervisa y la Oficina de Gestión Social con su área de compromisos también supervisa, ¿no? Lo que yo les mencionaba, lo que habíamos encontrado cuando se hacía el seguimiento, ¿no? El tema es que no hay normatividad para decirle, mira, si la mina durante los 10 años solamente cumple con el 8, con el 10%, entonces esa mina ya no debe tener la concesión, ¿no? Entonces, ya eso no existe de forma normativa, por lo tanto, las minas, aunque cumplan el 18, el 20, hay minas que sí, ya, hay minas que hacen el esfuerzo y tienen en el cumplimiento 40%, tampoco es que superen el 50% de muchas, ¿no? Pero hay otras que sí se quedan muy relegadas, ¿no? Seguramente en los próximos años se irá viendo mayores normatividades para que se pueda tener una mina, lo que se habla, ¿no? Lo que se menciona en los discursos políticos, o sea, que una mina realmente sirva para el desarrollo de las zonas donde genere impacto. La inversión social, ¿no? La inversión social y el titular de la actividad minera podrá proponer dentro de su plan de gestión social programas, proyectos de inversión social a efectos de intensificar los efectos positivos del proyecto minero. Esto es aparte de lo que da como canon, ¿no? O sea, si la mina se compromete en, esos son los compromisos que se dan en el cual la mina va a hacer todos estos programas, ¿no? Toda esta implementación de inclusión social, de educación, de salud, de capacitación de competencias para ingresar al aparato productivo, ¿no? Y también puede realizar inversiones voluntarias. Muchas, o sea, cuando hay un conflicto social y se le exige a la mina puede decir, pero yo ya doy canon y yo también ya cumplo con lo que me dice mi estudio de impacto ambiental. Entonces, ya no voy a dar más. No, o sea, también se ha logrado hacer con estos años que esté normado el tema de que hay inversiones voluntarias, ¿no? Entonces, voy a presentarle un formatito después para que vean cómo se llena un formato para trasladar algunos acuerdos, algunas demandas de la mesa de diálogo a los compromisos. Bueno, también está el registro y reporte de los compromisos sociales. Esto es lo que le menciono. El cumplimiento de los compromisos sociales de los estudios ambientales deben ser monitoreados y registrados por el titular minero, conforme al formato de la DEGAN, en las que se consignan las actividades realizadas, las metas alcanzadas, debiendo ser propuesta dicha información a conocimiento de DEGAN y de la OGGS. Es lo que nosotros recibimos, bueno, es lo que recibe MINEN para poder fiscalizar y hacer el seguimiento. O sea, son los compromisos sociales voluntarios, ¿no? Ahorita voy a, en todo caso, compartir eso para que después no nos,
Miren, este se nota, ¿no? Este es el formato único para la declaración del cumplimiento de los compromisos sociales voluntarios. Entonces, este es un formato que se usa para poner los compromisos sociales voluntarios. Disculpen. Entonces, aquí se van a llenar los datos de la empresa, las zonas de influencia, los temas, si corresponde a empleo local, salud, educación, nutrición, promoción de la cultura, economía local, gestión ambiental, infraestructura básica, ya la denominación del proyecto, que se describa qué cosa es lo que va a hacer, la inversión programada, lo que se va a ejecutar. Con esto se hace seguimiento y todo, ¿no? La ficha, el título del documento, los plazos, la población beneficiaria, así con nombre y apellido, número, mujeres, todo, y de qué zona son, y se programa, ¿no? La meta de inversión para enero, la meta de inversión para febrero, si es que ha habido dificultades en el cumplimiento, cualquier tipo de observación, y se termina este formato, que es el formato del cumplimiento de compromisos sociales voluntarios. Pero también hay otro formato que son las obligaciones del EIA, ¿no? Del estudio de impacto ambiental. Esto, en algunos autores y algunos lo llaman responsabilidad social, ¿ya? He encontrado inclusive documentos que hablan de responsabilidad social, pero lo que son compromisos obligatorios o voluntarios. Porque la responsabilidad social también a veces aparece la empresa minera haciendo otro tipo de actividades, otro tipo de cosas, pero esto es lo que se tiene que hacer seguimiento, esto es lo que se tiene que hacer evaluado y todo corresponde a los documentos que ya hemos hecho y aquí está su normatividad. Todo esto se lee, si no se los he pasado, se lo pasaré más rato o terminando la clase, ¿no? Tienen que tenerlo y les sirve para que ustedes también puedan tener como una ficha de registro, ¿no? Continuamos con el alcance de la evaluación de los aspectos sociales en los estudios ambientales, ¿no? La gestión de impactos sociales es verificar que las propuestas del titular de la actividad minera establecidos en su plan de gestión social en programas, planes, códigos, protocolos y actividades estén dirigidos al manejo de los impactos sociales positivos y negativos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que se nos ocurre algo muy bacán que la mina puede hacer, pero no está dentro de la línea de base, ¿no? A veces la población pide muchas cosas, ¿no? Entonces lo que se tiene que ver es que todo esté vinculado a la línea de base, ¿no? Y lo otro ya entraría como un tema muy particular que la mina pueda colaborar, ayudar, apoyar, tener una política de responsabilidad social, ¿no? Por ejemplo, niños que mantienen la cultura a través de la danza, y tienen que viajar a Malasia porque han ganado todos los concursos aquí, regional, nacional, y necesitan una bolsa de viaje, necesitan pasajes, pero no está en la línea de base de que se mantenían la cultura y el patrimonio cultural a partir de la danza, de los equipos culturales y de folclore que hay en la zona. Entonces, ¿cómo lo encajas? Pues por eso hay que ser bien hábiles para todo lo que encontremos en una sociedad, en una población, una sociedad, en una comunidad, lo podamos registrar para la hora de que va a haber partidas, se va a apoyar, se va a generar un proyecto de inversión, tenga un sostén técnico, social de que se ha encontrado. Y puede ser con la danza, como puede ser con platos de comida, puede ser con actividades que solamente se hacen en la zona. Entonces, un tema de proyectos que puedan ser de apoyo o inversión social al respecto de ellos, ¿no? También en la evaluación de los aspectos sociales hay que ver la calidad y la veracidad de la información.
Por eso es que uno tiene que registrarlo todo, sustentarlo todo técnicamente, tener las fuentes primarias de la recolección de datos y también fuentes secundarias de lo que otros han escrito o han desarrollado sobre el tema. Otro de los elementos también es las particularidades del proyecto minero, ¿no? O sea, no todos no son plantillas, o sea, no, uno no puede agarrar y tener su plan de gestión social y ahora lo chanco, y eso lo utilizo para todos los proyectos mineros donde voy a trabajar, ¿no? O sea, hay un esquema, uno interioriza el esquema, ¿no? Puede utilizar quizás el mismo Word donde voy a desarrollar, pero cada uno tiene tantas peculiaridades que tiene que integrarlos a los documentos. Y la declaración jurada de compromisos con el desarrollo sostenible, que es otro de los elementos que también están en el tema de los aspectos sociales. Aquí nos dice que vayamos al artículo 5 del Decreto Supremo 42, ¿ya? Yo lo he transcrito acá, y el artículo 5 nos dice que vayamos al artículo 1. Aquí solamente nos dice que todos los 30 de septiembre de cada año tenemos que mandar nuestros documentitos comprobando todo lo que hemos hecho, ¿no? Ya, ¿qué dice el artículo 1? El artículo 1 dice que es una modificación del reglamento de procedimientos mineros, y en el tema social dice que hay que realizar actividades productivas en el marco de una política que busca la excelencia ambiental. En el punto número 2 dice, con respeto frente a las instituciones, autoridades, actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, culturas, costumbres locales, ¿no? O sea, 3, mantener el diálogo continuo, oportuno con las autoridades regionales, locales, la población, la área. Entonces, eso es como un decálogo de cómo actuar, ¿no? Lograr con la población del área de influencia de la operación minera una institucionalidad para el desarrollo local en el caso que se inicie la explotación del recurso, ¿no? Perdón. Fomentar preferentemente el empleo local, brindando las oportunidades de capacitación requerida. Digamos, ustedes están trabajando en una mina y ustedes le dicen que hay que contratar al personal de la zona. Y el gerente de la mina le dice, pero ellos no saben, ¿no? Entonces uno viene y dice, pero aquí en en el ítem 5 del artículo 1 del decreto 42, menciona que preferentemente hay que contratar a la gente local, dándole oportunidades de capacitarlos. Entonces hacemos el plan de capacitación para que la gente entre a trabajar capacitada. Lo dice la norma, ¿no? O sea, ustedes no están yendo en contra de la ley. Igual, adquirir preferentemente los bienes y los servicios locales, es decir, alimentación y ropa, para el desarrollo de las actividades mineras. El gerente te puede decir, pero si lo compramos en Plaza Vea nos sale más barato, compramos la ropa en determinados sitios nos sale más barato, pero para mantener la estabilidad, para que no haya conflictos sociales, mejor compremos los bienes a la población, hagamos y capacitemos a la gente para que nos brinden los servicios. O sea, la norma está ahí, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos estudiando en este diplomado nos da como sustento las normas y las leyes, o sea, nos brindan ese sustento para nosotros trabajar con autoridad ante ingenieros y abogados que están especializados en la producción minera, ¿no? O sea, no es un tema de maldad, sino es un tema de que ellos son profesionales en ver productividad, en ahorrar costos, y otros en temas legales, y nosotros somos los expertos en los temas sociales. También, y aquí más o menos, a partir de lo que dice el decreto, he tratado de sacar los pedacitos para que nos sirvan de sustento sobre el tema de la caracterización de la base, de la línea de base, ¿no? La caracterización de la línea de base social debe realizarse en función al diagnóstico, evaluación y análisis de todas las variables socioeconómicas, demográficas y culturales, ¿no? Entonces, si esto que dice aquí, si revisamos lo que hemos estudiado en la evaluación de impacto ambiental, entonces ya tenemos los indicadores, ¿no? Entonces, esto nos está dando el sustento
legal de lo que nosotros ya hemos estudiado con lo que quiere el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, en ese documento morado que hemos leído, nos indica, ¿no? Todas las buenas prácticas. Entonces nosotros con esas buenas prácticas ya sabemos cómo vamos a hacer nuestra línea de base. También hay que hacer un análisis del impacto social. Y el análisis de impacto social más o menos va a seguir los siguientes aspectos, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Establecer una matriz de indicadores para el monitoreo del impacto del proyecto sobre las poblaciones del área de influencia. También hay que evaluar el balance social con presencia y ausencia de la intervención del proyecto, ¿no? Hay que tener en la cabeza, saber y tenerlos también en documentos y en matrices, qué pasaría si es que no hubiese venido el proyecto minero, ¿no? O sea, eso es medir el impacto social. Seguramente hay gente que dirá, estaríamos mejor sin minas, ¿no? Pero de lo que nosotros tenemos que trabajar, hacer, es que la presencia de la mina sí haya generado un mejor desarrollo económico, productivo, cultural para la población. Y también hay que siempre tener nuestra metodología, no sustentar por qué estamos usando para nuestro análisis determinadas metodologías. Y eso, bueno, ya lo hemos visto también en la evaluación de impacto social. El seguimiento de compromisos sociales será objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental competente, ¿no? A través de una matriz de indicadores. Y, amigos, eso es la clase de hoy, pero también le había dejado un documento que está aquí, o dos documentos, perdón. El primero es el manual de la evaluación de estudio de impacto ambiental detallado. Lo que hemos dicho, este es un manual del mismo SENACE para hacer la evaluación del estudio del impacto ambiental detallado, ¿no? Y se los he dado para que sepan el procedimiento y todo lo demás, pero también aquí hay varias partes muy interesantes, como es el tema de definiciones. Hay un montón de definiciones que con esto ya ustedes se vuelven súper capos. El administrado. Aquí le hay que revisar, cuando uno habla, tiene que hablar más o menos con las categorías ya de técnicas, y aquí está el administrado, el ambiente, el área de influencia directa, y aquí cada uno tiene su ítem de dónde, de qué decreto lo sacan, ¿no? Cadena de custodia, calidad ambiental, calidad de suelos, categoría 3, certificación ambiental, compensación ambiental, derrame, diversidad biológica, y así sucesivamente, ¿no? Muchos de ellos son temas de ingeniería ambiental y todo, pero si no tenemos tiempo, nada mejor que estudiarlo para que podamos estar a la altura de nuestro trabajo, nuestras actividades laborales, ¿no? Entonces, denle una revisada a este documento, y aquí hay el otro documento que complementa al decreto, que es sobre la gestión social en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Los conceptos básicos, qué es lo que hace la Oficina de Gestión Social en caso de conflictos y crisis, conceptos básicos, y algunos enfoques de manejos y enfoques y estrategias técnicas, ¿no? Otros de aquí también, este es un documento antiguo, de aquí han salido muchos de las definiciones y las ideas que se han presentado en los últimos módulos de Giselle Guamaní, por ejemplo, pero lo hizo Mariela Bautista Ascue y René Merat, ¿no?
Este es en el 2011. Los otros son documentos de 2018, ¿no? Entonces, pero es bueno revisarlo, tiene muchos conceptos. Lo de la normatividad, algunas normatividades están vigentes, pero otras no. Por ejemplo, el de fondos sociales, aquí está. Y también está lo de convivencia sustentable, ¿no? Entonces, eso también tienen que estudiarlo. Y ya nos quedaría hacer la guía de relaciones comunitarias para la próxima semana y terminaríamos con los aspectos sociales y herramientas sociales que da el SENACE para hacer los estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, ya nos faltan 2 clases más y terminamos el diplomado y espero que hasta la fecha nos hayamos enriquecido con toda esta temática que, como ven, es bastante vasta y lo hemos tratado de resumir, pero mucho también depende de que ustedes comiencen a informarse. Y todos estos contenidos, por lo que yo he visto en los programas de conflictos sociales y relaciones comunitarias de las universidades, no se están brindando, ¿no? Eh, por lo que llegué a estar en la oficina de gestión social, logré rápidamente tener que informarme de todos estos temas y ahora se les está brindando a todos ustedes para que puedan, ¿no? O sea, ser los relacionistas comunitarios, los gestores sociales que requiere el país. Muchas gracias. Muy buenas tardes, querida audiencia. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Hemos aprendido lo que es el impacto ambiental, también del decreto 009-2 de 2009 y también la importancia de los actores sociales, los actores y también de las unidades orgánicas o espacios donde se brinda todos estos temas. Y bien, levanten su manito o también pueden escribir al chat para pasar a la ronda de preguntas. Adelante, querida audiencia.